por acogernos aquí. Y gracias sobre todo a Elvira Lindo y a Mariana Sández por prestarse a esta presentación. Las dos tienen en común su relación estrecha con Roald Dahl y además que descubrieron a Roald Dahl, la literatura de Roald Dahl, tardíamente, es decir, no en la infancia como muchísima gente ha descubierto a este autor. Y bueno, por eso creí que era buena idea reunirlas aquí como conocedoras de la obra de Roald Dahl. Y en el caso de Mariana, además, para quien no lo sepa, es la autora del prólogo, traductora de una parte del libro y también la culpable de que todos estemos aquí, porque es la mejor evangelista de Roald Dahl en España y es la culpable de que yo haya publicado este libro. Así que nada, gracias a las dos y os dejo paso a vosotros. Bueno, yo creo que Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí y a Elvira Lindo, que es una compañía increíble. Ha sido un placer que aceptara compartir este momento con nosotros, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a Alberti, como siempre, y Lucas, bueno, que él me dice a mí, pero nunca vi un editor tan colaborativo, tan puesto a la tarea. Hemos trabajado mano a mano durante muchos meses, involucrado Lucas en la traducción, en la edición, pero con un nivel de detalle impresionante que de verdad nunca vi. Así que, bueno, muchísimas gracias. La edición ha quedado increíble, o sea, mucho mejor. Yo hace 5 años que soñaba con este libro y la verdad no puedo creer que haya quedado esto. Es espectacular, es de tapa dura, las imágenes, los textos, el papel, todo es hermoso. Así que, bueno, muchísimas gracias a Editorial Gato Pardo también. Y la idea es hoy contarles un poco, bueno, cómo fue, o sea, el proceso del libro, pero también a mí, ante todo, me parece que sería muy lindo. También una razón por la que está Elvira Lindo acá es porque ella escribió el prólogo a los cuentos completos de Roald Dahl hace algunos años en la edición de Alfaguara. Entonces, bueno, con Lucas pensamos que bueno sería poder escucharla hablar de Roald Dahl, porque sabemos a partir de ese prólogo que eres muy fanática, por lo menos lo eras en ese momento, no sé si ha cambiado. Pero bueno, a mí me parece que sería algo interesante que nos contaras tú, o sea, cómo llegaste a Roald Dahl y por qué te gusta. Bueno, por dos caminos diferentes, ¿no? Porque yo no había leído sus libros infantiles. Buenas tardes a todos. No había leído sus cuentos para niños, que bueno, decir para niños es muy restrictivo, yo creo que son para todo el mundo, ¿no? Esos los conocí leyéndoselos a mi hijo. Entonces, en aquella deliciosa colección de Alfaguara, amarilla, naranja, que tantos buenos libros nos dio, ¿no? Entonces, pero yo antes conocía los relatos de Roald Dahl y conocía los relatos de misterio, los relatos para adultos también, para decirlo así, y también de alguna manera lo conocía como guionista, porque Roald Dahl trabajó mucho para televisión y yo creo que fue un gran creador o generador de ideas, ¿no? Por un lado ahí están los Gremlins que se han convertido casi en un monstruo de la literatura, ¿no? En un monstruo clásico de la literatura y luego todas esas historias que escribió para Hitchcock, que creo que también se han convertido, aun siendo pequeñas películas para la televisión, se han convertido también en clásicos y muchos conocemos los argumentos casi sin haber visto las películas, que aquí se pasó esa serie hace años, yo la vi en la televisión, pero conocemos exactamente lo que ocurre con lo que ocurre con una mujer que mata a su marido y que, en fin, o el niño que tiene la pistola y está a punto de matar a alguien durante toda la historia. Todo esto yo creo que ya lo conocemos casi como argumentos clásicos de la televisión de suspense, por así decirlo, ¿no? A mí me ha encantado el libro. Conocía muchas cosas, sigo teniendo la misma pasión por Roald Dahl, pero también en un sentido, yo creo, ético, de entrega a la literatura. Quiero decir
que incluso en los últimos tiempos han aparecido cosas sobre la vida de Roald Dahl o el lado más ambiguo, más oscuro de Roald Dahl, ¿no? Y yo creo que él supera, o sea, hay veces que la literatura supera al personaje en sí, que fue Roald Dahl, y lo que nos cuenta su literatura es tan subversivo, en cierta manera, que yo creo que los pecados que uno tiene durante la vida, y todos los tenemos, porque el otro día leí una preciosa columna de Manuel Vicent, que como es perro viejo escribe columnas de escritor en un periódico, que ya creo que vamos quedando pocos, todos son sociólogos, opinólogos, politólogos, etcétera, pero hay poca escritura de escritores en los periódicos, y decía algo así como que siempre le preguntan ¿qué siente ante la página en blanco? Y dice, yo el terror lo siento con lo que he escrito, no con lo que voy a escribir. En lo que voy a escribir siempre está como contenida toda la esperanza de lo bien que lo puedo hacer, y en lo que he escrito a veces opiniones que ya no tendría. Yo creo que eso también pudo pasar en la vida de Roald Dahl, porque era un mundo muy cambiante, de alguna manera como este, ¿no? Y donde uno podía tener comportamientos, al fin y al cabo, y en el libro se ve mucho, él es un niño bien británico, noruego británico, que al fin y al cabo quiere irse al extranjero, como todos los niños bien británicos, a un sitio donde no haya lluvia y donde que eso es increíble, ¿no? Porque es un afán de tantas personas de ese país, y él se va con nada más y nada menos que con una petrolera, ¿no? Entonces me parece que ya ese inicio de vida te coloca en un lugar donde posiblemente pues tengas un comportamiento colonial. Todo esto es que va con la propia vida, lo que él va opinando, lo que va cambiando, y lo que es cierto es que, y ahora nos contarás cómo ha sido, ¿no? Es que es una vida apasionante. Yo ya sabía de esa vida. Por otra parte, cuando leo las cartas, sé que es lo que él quiere contarle a mamá. No es una autobiografía. Es lo que él quiere que su madre sepa, que es una cosa bien diferente, ¿no? Entonces, o la imagen que quiere tener delante de su madre. Me parece un buen hijo, en el sentido en que no le da no le pasa miles de enfermedades y miles de contratiempos, pero todo se lo cuenta como ya ha pasado. No te preocupes, ya estoy bien. Han estado a punto de quitarme, sí, pero ya estoy bien. Casi pierdo el cerebro, sí. pero Pero por ir un poco a la historia de cómo se hace todo esto, este libro existía ya, ¿no? En una edición... Sí. En 2016 de Inglaterra. La editó Donald Starrock, que es el biógrafo de Roald Dahl, y también quien, aparte de escribir la biografía, en 2010 la publicó. Él siempre elige los aniversarios, y en 2016 publicó este libro en inglés porque era el centenario del nacimiento de Roald Dahl. En 2010 se cumplían los 20 años de la muerte. Y entonces a las cartas lo que hace el biógrafo le agrega, las contextualiza y nos va contando un poco qué estaba pasando en ese momento en la vida de Roald Dahl, como para que las cartas sean más claras, ¿no? Se entiendan todavía mejor. Si bien ya de por sí se entienden bien, pero con eso que le agrega el biógrafo es casi componen una biografía, que es lo que no tendríamos sino en español. Claro, yo creo que hay que ir complementando las cartas con la obra, ¿no? De Roald Dahl, porque, por ejemplo, una cosa que sí que en eso de pensar que es un buen hijo, por ejemplo, por empezar por el principio, las cartas que le escribe desde el colegio son felices, son como de un niño aventurero que se sabe enfrentar bien a esta mezcla rara. Yo lo hablaba anoche, esta mezcla rara de los británicos, de por un lado ser esos británicos privilegiados, por un lado esa sensación de privilegio, y por otro lado la mierda de colegios que tenían, con todos los sacrificios, con una pedagogía brutal, con un maltrato a los niños. Entonces, claro, hay una censura en esas cartas,
las cartas están censuradas por la dirección del colegio. Y después por los militares. Cuando está en la guerra tampoco los militares le dejan decir ni qué avión está pilotando, ni a dónde se dirige, ni nada. O sea, Claro, pero bueno, ahí puedes encontrar una cosa de adulto. En los niños sí. te parte el corazón, porque aunque él dijo que Voy, por ejemplo, el libro que trata de ese niño que está en los internados, en los horribles internados ingleses, él dijo que él jamás escribiría su autobiografía, que no es su autobiografía. Nosotros relacionamos ese libro con la vida directamente de Roald Dahl. Entonces te extraña la visión que se tiene de los internados en ese libro supuestamente de ficción, y incluso en Matilda, por ejemplo, de los adultos, y la idea mucho más amable que él le quiere dar a su madre, ¿no? Sí, quería leer un fragmentito de una carta en este momento que dice Elvira a los 9 años, cuando él, al poco tiempo de llegar a su primer internado, le escribe, por ejemplo, a la madre: querida mamá, parece que has estado pintando mucho, pero cuando pintes el retrete, no pintes el asiento, dejándolo húmedo y pegajoso, o algún desdichado se quedará enganchado sin darse cuenta, y a menos que le amputen el trasero o que elija ir con el asiento pegado a las posaderas, estará condenado a quedarse donde está y no hacer nada más que cagar durante el resto de su vida. Pero no cabe duda de que es un excelente remedio para el estreñimiento, ya que la persona, al no tener otra cosa que hacer, intentará evacuar todo el tiempo. Es el tipo, eso escribe a los 9, 10 años, digamos, o sea que uno se puede ya figurar lo que escribe más adelante, ¿no? No, y a mí realmente es sorprendente ¿se me está oyendo ahora? No, me parece, Aquí sí, pero no, me parece que... Sí. Es sorprendente, por un lado están censuradas las cartas, con lo cual no le puede contar el lado sombrío de los internados, pero por otro lado yo creo que su vía de escape es el humor. Y entonces le cuenta a su madre unas cosas graciosísimas desde pequeño, pero lo que a mí me hace más gracia es ese nivel de confianza que tiene con su madre, que todas las gracias, y acabarán siendo toda su vida, yo me siento identificada, porque sobre todo 2 de nuestros hijos les encanta volver por Navidad a los chistes escatológicos. O sea, es como si no decidieran, en vez de volver a casa para ver Love Actually, deciden volver a casa para volver a los chistes marrones, ¿no? Y yo creo que Roald Dahl mantuvo con su madre esa ilusión toda su vida de volver al humor de su infancia, ¿no? Y lo hacía con mucho desparpajo. No se conservan las cartas de la madre, pero yo creo que debía ser una mujer maravillosa. Me acuerdo en un momento que hablábamos a diario con Lucas sobre la producción del libro, y en un momento le digo, a mí lo que me encanta es que cada vez que leo estas cartas, no importa cuántas veces ya las haya leído, cada vez que las vuelvo a leer, me imagino a la madre de Roald Dahl, no lo podía evitar, o sea, todas las veces me la imaginaba leyendo la carta, riéndose y yendo a contarle a las hijas, ¿no? Porque ella tenía un hijo varón y después varias hijas. Y como se me volvía muy vivo ese momento de la mujer, o sea, esa complicidad que hay entre los dos es muy visual, incluso en las cartas. Y otro dato interesante para mí es cómo comparten la cuestión económica desde que él es muy pequeño. Porque ya cuando todavía es chico, yo creo que está en la primaria, y ella, bueno, la convence de que le compre una moto, porque estaba muy bien económicamente y ella le compraba todo lo que quería. Y le compra una moto. Y después la preocupación de él en las cartas es el seguro de la moto, ¿no? Y está todo el tiempo preguntándole si le rebajaron el seguro, si qué seguro le van a dar, si no sé cuánto. Después la asesora financieramente, si compró bonos, si va a invertir no sé dónde. Es decir, un chico muy precoz, por lo menos en mi opinión, para meterse con eso, porque el dinero, yo creo que al padre le interesaba mucho la parte económica y a él después también. Y luego eso se va a ver en la obra. En la obra es muy notorio como muchos móviles de los personajes tienen que ver con la plata, con hacer dinero, con que les vaya las apuestas, los engaños, las trampas, todo eso siempre tiene como fin que los personajes se beneficien económicamente. A mí
me resulta curioso la cercanía con su madre y una cercanía que se genera en la lejanía, porque es un chico que se va, el padre quería que tuviera una educación británica y entonces enseguida se va a los internados. Yo no sé si es el origen noruego el que hace, o sea, es como hay algo diferente en las relaciones familiares de la familia de Dahl y no sé si es el otro origen completamente distinto, ¿no? Y a mí me hacía gracia, también me recordaba a mis hermanos varones desde el internado, porque siempre estaban pidiendo por carta, ¿no? Siempre pedían las galletas de chocolate tal, con la marca, la pasta de dientes, es increíble, porque el tío era como un dandy desde que era pequeño, ¿no? Tráeme la pasta de dientes, no sé qué, son cosas como súper específicas. Las castañas que pide para las jugar castañas, a las castañas, sí, sí, hay sí. un juego que hacían los chicos en esa época. Sí, digo, los sellos, coleccionaba sellos. Él los colecciona, los stamps, y también la madre los colecciona. Entonces, entre los dos están viendo a ver quién consiguió cuál, ¿no? Es impresionante también. A mí no sé, me venía la teoría como que la madre le permitió ser niño durante toda su vida, es decir, mantenerse en ese universo infantil, y que yo creo que él conectó verdaderamente con su madre y con sus hijos, es decir, que se mantuvo de alguna manera ligado a la infancia siempre, ¿no? Porque son las cartas de un niño, las primeras, porque es un niño, pero luego cuando está trabajando en África parece un niño también, ¿no? Sí, es que yo creo que él es siempre un niño por toda la vida y por eso puede hacer lo que hace. Me parece que es el gran misterio. O sea, ¿cuántas personas pueden hacerlo? No sé, ser capaces. Acá lo dice, mira, en un vídeo que hay, que lo recomiendo muchísimo en YouTube, está, se llama The Marvelous World of Roald Dahl, de la BBC. Y ahí él dice, cuando tienes edad suficiente para ser un escritor competente, ya te has vuelto pomposo, mayor, y has perdido la capacidad de hacer bromas. Por eso, a menos que seas una especie de adulto subdesarrollado, conserves una gran dosis de infantilismo en tu interior y seas capaz de reírte de historias graciosas y de bromas, no creo que puedas escribir este tipo de cosas. O sea que evidentemente sí, él conserva, o sea, en la persona, en el adulto de Roald Dahl siguen conviviendo, el adulto y el niño, nunca se escinde eso. No, y en todas las historias que cuenta él, lo que me llama muchísimo la atención es que él le cuenta muchas historietas a la madre, son como viñetas que escriben en las cartas. Hay veces hay chistes para sus hermanas, hay dibujos, hay pequeñas historias, yo qué sé, ya de mayor cuando estuvo en casa de los Roosevelt, o sea, todo lo convierte en una persona que no había pensado verdaderamente en ser escritor, pero era como una pulsión ahí secreta o latente que él tenía. Pero a la vez, al escribir todas estas cartas, yo pensaba, es que me parece que ya se revela como desde muy pequeño como un grafómano, ¿no? Porque realmente la compulsión que tiene por escribir semejante cantidad de cartas, yo no sé si todos debían escribir porque tenían a la familia lejos, pero no sé si tanto porque él lo conserva a lo largo de toda su vida. Hasta que se muere la madre, varias cartas por semana. Entonces, evidentemente él necesita, o sea, lo necesita casi terapéuticamente y como una forma de diversión. Y después, otra cosa que decía sobre la madre, este vínculo que tienen. La madre fue muy importante en cuanto le contaba, ella fue la fuente de historias para él. Ella era la que el vínculo con Noruega, porque le contaba todas las fábulas, las leyendas, las historias noruegas, le siguió transmitiendo la lengua. Y pensaba cuántos escritores hay que ya de muy grandes dicen que la literatura les llegó por la madre. Por esto, o sea, el otro día estaba leyendo la biografía de Chekhov y el padre de Chekhov era horroroso, pero la madre era la que se sentaba en la cama con los chicos y les contaba un montón de historias que venían de tiempos inmemoriales. Entonces puede ser que lo mismo pasaba con Proust, lo mismo con Camus. O sea, hay muchos autores que les ha ido muy bien, que pareciera que la fuente es ese momentito de la madre sentándose en la cama. Sí, de la literatura oral, de la que se cuenta, se inventa o se reinventa en La noche para un niño, ¿no? Que yo creo que, claro, la madre tendría esas leyendas, ¿no?, tan fabulosas, ¿no?,
que tendrían mucho que ver con los cuentos clásicos, obviamente, ¿no? Y que además se notan en la obra de él, porque Sí. la obra de, por ejemplo, James y el melocotón gigante, claramente viene de Jack and the Giant Beanstalk, o sea, viene de esa, ¿cómo se llama en español? Jack y la bichuela, la bichuela gigante. O sea, claramente es una... Que en cada país se llama de... O sea, Sí, que tienen múltiples versiones, ¿no? claro. Pero sí, yo creo que hay ahí un lazo muy materno. Al fin y al cabo él se quedó huérfano muy pronto, ¿no? Y que... Pero que ese lazo puede existir siempre en madres menos, digamos, menos atentas. Pero da la impresión de que la madre se parece a él. Es decir, que no es solamente que sea un buen papel de madre, sino que a la madre le gustan los inventos, o sea, que tienen a pesar de él estar tan lejos, él está preguntándole cómo están los animales, cómo están las frambuesas o lo que sea que plantaron. O sea, es un interés doméstico por lo que está ocurriendo muy lejos y que él mantiene vivo todo el tiempo. Y entonces a mí me sorprende la cercanía en una persona que se movió tanto por el mundo. Es como si su madre fuera esa cosa tan bonita que contaba en Boy, que estaba en el internado y que entonces decidió dormirse en el sentido de la cama que creía que daba al lugar donde estaba su madre viviendo, ¿no? Eso a mí me parecía conmovedor. O sea, el estar en un internado y hacer eso es porque realmente echas muchísimo de menos a tu familia, ¿no? Entonces creo que de alguna manera se acostumbró a esa lejanía, porque uno no queda indemne de un internado, pero al mismo tiempo es como que él no tuviera ese carácter victimista de hacerle pagar a su madre el haberle mandado a un internado inglés, ¿no? O sea... No, estaba pensando eso también, qué valentía en un chico o qué capacidad de resiliencia, porque era muy duro. Miren lo que dice acá. Eran tremenda la educación, las costumbres, el tipo de reglamentación tan estricta que había para los chicos. Y él dice, seguro que porque todo el tiempo, yo creo que el tema, el tópico de toda su literatura es ese sufrimiento inicial, esa marca inicial que le dejan esos internados tremendos. Con Lucas en una de las cartas, por ejemplo, vimos que dice, no sabíamos, una práctica no era bockfagging, no sé cuánto, cómo se llama, que era que entre dos chicos lo agarraban a un niño de las dos piernas y le metían la cabeza en el váter, ¿sí? O sea, esa era una de las tantas prácticas. Después otra era que los niños menores tenían que ir como el retrete estaba afuera y en la nieve con el frío y tal, entonces mandaban a los más pequeños a que se sentaran en el váter a calentarlo, y una vez que estuviera caliente iban los mayores a utilizarlo. O sea, pero una cantidad de maldades horrorosas. Entonces, como él las repite, a veces consciente, a veces inconscientemente en su obra, como en Matilda, dice en un momento de Boy, seguro que a estas alturas ya os estaréis preguntando por qué doy tanta importancia en estas páginas a la cuestión de los castigos corporales en las escuelas. La respuesta es que no puedo evitarlo. Durante toda mi vida escolar me aterró que a profesores y alumnos mayores se les permitiera herir literalmente a otros niños, y a veces herirlos de gravedad. No he podido asimilarlo, jamás he podido. Entonces, eso es lo que es la cicatriz de su obra. Sí, bien es verdad que antes he dicho varias veces internados ingleses, pero yo creo que es ahora o desde hace pocos años cuando estamos sabiendo cómo eran los internados españoles, y la verdad es que lees cosas aterradoras, ¿no? Con lo cual yo creo que sirve para cualquier país, y en el fondo esa herida que tú dices que tiene Roald Dahl se expresó en su literatura de una manera muy clara. Los niños son inocentes y están muchas veces en manos de adultos completamente perversos, ¿no? Y yo creo que eso lo escribió sin ningún tipo sin disculpar muchas veces a sus personajes adultos, ¿no? Sino haciéndolos realmente culpables de la crueldad y la infelicidad de la infancia. Sí, lo que pasa es que lo hace a través del humor, de la sátira, la parodia, y entonces
por lo general terminamos riéndonos de eso, como pasa con Tronchatoro, ¿no? En Matilda, que finalmente es tan grotesca. Es que es eso, más que nada son personajes muy grotescos, pero donde es verdad que está metida también la crítica a todo el sistema y hay que saber verlo, ¿no? O sea, a pesar del humor hay que saber ver la crítica que él está haciendo a todo eso. Y aquí está la página donde dice lo que le pasaba. La primera noche de desamparo y tristeza en St. Peter's, cuando me acurruqué en la cama y se apagaron las luces, no podía pensar en nada más que en mi casa y mi madre y mis hermanas. ¿Dónde estarán?, me preguntaba. ¿En qué dirección caería Llandaff, que es donde vivía en Cardiff, respecto del punto en que estoy acostado? Bueno, desde entonces, durante los años que pasé en St. Peter's, nunca me dormí de espalda a los míos. Eso me servía de consuelo. Y una cosa graciosa que cuento acá es que cuando me obsesioné con Roald Dahl, hice un recorrido, pasé por todas las casas donde vivió, las escuelas, en algunos lugares quedan las placas nada más. Está la tienda de Mrs. Pratchett, donde iban, que cuenta en Boy, que ellos iban y pedían las chuches, ¿no? Compraban las chuches y puso una rata muerta, y de ahí vienen muchas de las historias. Pobreza atorada. Y con respecto al vínculo con la madre, o sea, lo que muchas veces me han preguntado, ¿Roald Dahl era un misógino? Y si este es el vínculo con la madre, a mí me cuesta verlo como un misógino. Además, porque muchos de sus personajes femeninos, en general, salen victoriosos en los cuentos, en los relatos. Por ejemplo, el de la mujer que mata al marido con una pata de cordero, o la de la mujer que deja morir al marido torturador en un ascensor. Entonces, no sé tú qué opinas de eso. Bueno, yo creo que muchas veces se nos olvida que cada hombre y cada mujer viven en su época. Es decir, que es casi imposible que un hombre de su época no fuera misógino. O sea, es que creo que formaba parte de la cultura. Entonces, yo creo que hay veces que contar lo que hay, ¿no? Ni acusar ni salvar. De alguna manera tenemos la necesidad también de salvar, y creo que a ese respecto hay que relajarse un poco, ¿no? Porque no nos quita nada del personaje, y yo creo que a lo mejor a Roald Dahl no le dio tiempo, porque murió, a pensar de qué manera. Igual que sí que le dio tiempo, yo creo, a pensar en el colonialismo, a lo mejor hubiera podido pensar en las mujeres de otra manera. No sé si era no sé si era especialmente misógino, pero creo que, en fin, conociendo yo que sé, cómo han sido los hombres, es que no me extrañaría su actitud hacia las mujeres, aunque, como dices tú, hay personajes sobradamente inteligentes, aguerridos, hay heroínas, hay como Matilda, o sea, que, como dices tú, mujeres que se vengan, que matan a sus maridos, o sea, yo creo que él, en su ficción, tiene un sentido de la justicia muy grande, ¿no? Entonces eso a veces es chocante, porque le pasa a otros autores que a lo mejor son capaces de decir una barbaridad en la realidad, pero la ficción les corrige mucho, y es como algo muy interior que tienen, muy algo que está en sus entrañas, y que sale otra persona mucho más, por así decirlo, mucho más bendecida que la que habla él. Pero no sé, creo que y tú has seguido su vida mucho más, ¿no? El cómo él fue un padre tan preocupado por sus hijos, ¿no? El cómo realmente este hijo que tuvo un accidente en Nueva York, que era tan pequeñito, que iba en un carro, ¿no? Cómo se inventó hasta un mecanismo, una válvula, porque la niñera llevaba al bebé ateo en un carrito en Nueva York, y un autobús lo aplastó, o sea, se le escapó el carrito del bebé y un autobús lo aplastó contra el lateral de un taxi, y entonces le quedó muy mal la cabeza, creo que tuvo hidrocefalia. Ahí Roald Dahl, como no funcionaban las válvulas que había para drenar bien ese problema,
contactó a un neurólogo de confianza y a un señor que él conocía después de la guerra que construía aviones en miniatura. Entonces, entre los tres construyeron una válvula que efectivamente sirvió para el problema que tenía el chico en la cabeza y que después se utilizó para 3.000 chicos más, hasta que se superó y se hizo un modelo mejor. Pero durante muchos años esa fue la válvula que además lleva su nombre. Sí, no sé cómo, pero es para drenar. Después, también cuando la mujer, él se había casado con Patricia Neal, una mujer que había ganado un Oscar, que era una gran actriz en Hollywood y tal. En determinado momento tuvo un ACV, un ictus, y que quedó totalmente, o sea, no podía hablar, no podía caminar, la internaron, le dijeron, la operaron, etcétera. Y para la recuperación, Roald Dahl lo que hizo, inventó un sistema que era que, como vivían en un pueblo de Inglaterra muy chiquitito, llamó a toda la gente del pueblo a la que quisiera colaborar y cada pasaba el panadero, el pescadero, el carnicero, lo que fuera del pueblo, a conversar con ella un rato, a enseñarle a hablar, a enseñarle a caminar, o sea, le devolvió todas sus facultades, pero iban uno por uno como si fueran, digamos, un colectivo de personas ayudando. Ese es un sistema que también le funcionó. A los 3 años la mujer estaba de vuelta trabajando en Hollywood. Ahora bien, después ella dijo que él lo había hecho porque le convenía que ella estuviera en Hollywood ganando plata. O sea que esas son, ¿no? Esas son las cosas que uno no puede ya no opinar, puedes ¿no? desmentir. Sí. Bueno, le tenía que interesar muchísimo el dinero a Roald Dahl, porque además él estaría ganando. Y a esa altura él ya era un gran autor. Ya era un gran autor y estaría ganando mucho dinero. En fin, tendría que haber sido extremadamente codicioso, ¿no? Para decir, yo voy a organizar todo este invento para que vuelva a trabajar en Hollywood y a ganar dinero. Sí, y además fuera cual fuera el móvil, lo consiguió. Lo importante es que la mujer volvió a vivir, digo yo. Bueno, desde luego el móvil no sé cuál sería, pero es verdad que era una persona a la que le encantaban los inventos y le encantaba... Le encantaba crear cosas, ¿no? Entonces, pues a lo mejor quiso crear yo qué sé, una especie de terapia para salir de un ictus. Si fue así, bueno, bien está, ya volvió no solo a ganar dinero, sino a la vida, ¿no? Entonces, por eso yo, luego la desgracia que tuvo con su hija, la muerte de su hija, creo que es una de las cosas que más le afectó en la vida, ¿no? Una niña chiquitita, ¿no? Sí, porque además se repitió, cuando él empezaron sus problemas, cuando él tenía 3 años, se muere una hermana de 7 años y eso deriva en la muerte del padre. Y 40 años después se le muere una hija de 7 años, o sea, se repite además, con lo cual es doblemente traumático. Sí, en ese momento fue espantoso. Sí, entonces es ese tipo de cosas que conociendo, como aquí conocemos todos, porque todos somos lectores, y conociendo la vida de grandes autores, y hay veces que autores, digamos, enmarcados en el calificativo de genios, y que han vivido como genios toda su vida, y lo poco comprensivos que han sido con sus hijos, o lo que les han robado la autoestima a sus hijos, o lo mal que evidentemente han tratado a su parentela, pues no es exactamente la idea que te da Roald Dahl de lo que él era. Evidentemente sería un tío, se le ve el orgulloso que está de sus logros cuando es joven, lo contento que está de que le hagan caso en Hollywood, de ser gracioso, porque en las cartas se le ve como un tío muy jovial. Entonces, de que le inviten a casas de gente importante, se lo dice a su madre, todo eso. Pero ¿quién no? Los hijos cuentan esas cosas porque quieren que la madre se sienta orgullosa, ¿no? Pero no me parece una persona como inhumana, ¿no? Para nada, no es el retrato de esa persona. No, y la prueba, por lo menos para mí, está, si lo interpretamos a través de la literatura, que es la única manera que tenemos, porque su vida no la tenemos de primera mano. Lo que se ve es eso, la necesidad de justicia, la protección de los indefensos, ya sean niños, adultos o animales, o a veces mujeres también. Es decir, con lo cual, si uno juzga, evalúa desde los personajes, sí, habrá alguna cosa cuestionable, como la hay muchas veces en muchas obras, pero también está todo esto, o sea, su prioridad o su filosofía de vida y su
su tema ético en la literatura es ayudar a los pobres, a los pequeños, a los que no tienen otra manera de defenderse, si no es a veces como, por ejemplo, con poderes mágicos. O sea, Matilda le da poderes mágicos porque es la única manera, o sea, tiene unos padres espantosos, una directora de colegio horrorosa, el mundo no la comprende, en ese mundo no hay nadie que se pueda integrar bien y la única manera es que tenga poderes mágicos. Entonces eso es lo que él suele hacer, es reemplazar o, digamos, equilibrar la carencia con cosas por ahí sobrenaturales o mágicas. Claro, y además él todavía pertenecía a la antigua tradición de los cuentos clásicos, en donde el autor no tenía complejos en que los malos fueran malos, mezquinos, aunque fueran los padres biológicos, y los buenos como salvadores. Entonces es verdad que sus historias muchas veces están muy divididas entre malos y buenos, ¿no? Pero también es verdad que la sobreprotección hacia los niños, no me refiero al amparo necesario que los niños precisan, ¿no? Sino que la sobreprotección también nos ha hecho tener que modificar los cuentos y que no hubiera un solo malo en una historia. Entonces esto sí que es raro. O sea, el convertir a las brujas en buenas y además en convertirlo casi todo en ideológico, ¿no? Y yo creo que él pues aborda los cuentos como se abordaban los cuentos clásicos. O sea, hay siempre un niño que trata de salir airoso de una situación complicadísima, de un abandono, porque Matilda puede ser un cuento clásico en cuanto a eso, ¿no? Y claro, mucho más moderno, más los personajes tienen psicología, etcétera, pero es eso, o sea, es una niña que no tiene la protección de vida de sus padres, ¿no? Y bueno, eso no hay cuento clásico en ningún país que no aborde esa historia, ¿no? A tal punto que, no sé si te ha pasado, pero con los cuentos para adultos de Roald Dahl, me he encontrado muchas veces con gente que cuando uno dice Roald Dahl no lo asocian con ninguna obra en particular. Pero si uno dice Charlie y la fábrica de chocolate, dice Matilda, dice Las brujas o El super zorro, o bien algún cuento como el de la pata de jamón, entonces dicen, sí, o sea, la gente conoce las historias y eso es lo que pasa con las fábulas, con las leyendas anónimas o con las de los Grimm, ¿no? Que uno ya se pierde, es decir, la literatura ensombrece al propio autor y se pierde noción de, digamos, como más importante la historia que el autor en sí, ¿no? Eso ha pasado con él también. Claro, y de hecho la manera en la que él estábamos hablando de cómo escribía su madre y de las historias que le contaba, pero la manera en la que él entra en la literatura es por una experiencia personal que quiere contar, o que un amigo escritor o periodista le pide que le cuente que es su accidente aéreo, ¿no? Sí, pide que necesito escribir historias sobre la guerra para el periódico, un tal Foster, que en ese momento era un escritor importante. Y se juntan en un almuerzo. Él había tenido un accidente aéreo tremendo que casi le costó la vida, y a partir de eso no pudo volver a la guerra, no pudo volver a participar, porque cada vez que pilotaba un avión le dolía muchísimo la cabeza. Entonces lo mandan a Washington como embajador de las Fuerzas Aéreas. Y este señor le dice, bueno, tengo que escribir para el periódico algo, y si sientan a almorzar, le empieza a contar su anécdota de cómo lo derriban en Libia, y el tipo le dice, es tan bueno, y dice, bueno, si quieres te lo escribo yo, le dice Roald Dahl directamente. Cuando llego a casa te lo escribo. Va, lo escribe y se lo manda, lo publican y es un éxito. Claro, el editor, me parece que era el Saturday Evening Post, bueno, el tipo que editaba en esta revista, pues cuando ve el relato, digamos el apunte que había hecho Roald Dahl, pues dice, pero este tío lo ha contado de primera mano, pues lo cuenta de manera fabulosa, que lo haga él mismo, ¿no? Entonces, lo que está claro es que esa publicación es como que despierta toda su vocación, que no podría no haberse dedicado a escribir, es que es una cosa muy rara, ¿no? Pero eso, y luego
toda esa historia que él se inventa, que fue precisamente por el golpe en la cabeza que se dio en el accidente aéreo, como que algo le cambió en el cerebro y quiso ser escritor o empezó, y eso, o sea, me parece que todo lo que ocurría en su vida lo transformaba en una historia para contar, ¿no? Y creo que era un gran narrador, y luego es esa cosa tan rara en estos tiempos que alguien, no sé, escriba cartas alegres. Hay que tener en cuenta que parte de su correspondencia a su madre es durante la Segunda Guerra Mundial. O sea que no hay una carta preciosa que tú recordarás que él, no sé qué país africano está atravesando y ve una manada de elefantes y dice: aquí voy yo, que voy a matar a un alemán o a que un alemán me mate a mí, y estoy viendo estos elefantes que no han tenido nunca un impulso criminal en su vida, ¿no? Sí, que están como inconscientes de lo que está pasando. Claro, y eso ese disfrute, un tío que está tan lejos de su casa. Es verdad que los británicos podían vivir como reyes, era todavía el mundo colonial, pero ese disfrute de alguien que está fuera de su casa y cómo se fija, cómo le cuenta a su madre cómo es el Tigris y el Éufrates, cómo es Nairobi desde arriba, o sea, cómo distingue los animales, que a mí me parece una cosa increíble lo bajo que debían volar para distinguir tanto lo que está viendo, ¿no? Me parece que esa especie de alegría de vivir es lo que llena todas estas cartas, ¿no? Totalmente. De hecho, hay una de las cartas, ¿se está escuchando? Oh, sí, ahí está. Una de las cartas que más también me gustan es cuando en determinado momento le está describiendo un lugar tal como tú dices y le dice: ve y fíjate en la enciclopedia, seguro que ahí habrá una foto. O sea, él quiere hasta ese punto que la madre comparta con él esa experiencia, ¿no? Que ni siquiera el más mínimo detalle es como lo quiere para él solo, lo quiere compartir realmente. Sí, y además no preocuparla, que piense, porque la cantidad de enfermedades que tiene Roald Dahl, claro, estos son cartas a lo largo de una vida, pero claro, desde la malaria, un montón de resfriados, una vez que no sé qué le ocurre en la pierna, otra vez que él mismo se ingresa de urgencia por una apendicitis, o sea, le ocurren mil cosas en la vida, y cuando escribe a su madre o cosas más gamberras, que dice: te escribo completamente borracho, pero no te preocupes, que esto como que yo controlo. Cómo le dice que empiezan a beber antes de comer en esos clubes británicos. Que buscan mujeres, o que están con los militares buscando mujeres, o sea, es como, sí, de que hay una confianza absoluta. Total, o sea, le dice a su madre: estoy escribiéndote esta carta como Dios me trajo al mundo. Sí. Y digo, no sé, no es algo que le suelas decir a tu madre, ¿no? Pero... Bueno, que se acuesta con Ginger Rogers, se lo insinúa. Sí. Entonces, sí, cada tanto dice alguna cosa. esa confianza me parece muy curiosa, ¿no? No es habitual. Y luego esa falta de... no se victimiza nunca, ¿no? Por ejemplo, me sorprende, en plena guerra mundial, varias veces dice esto: querida mamá, me lo estoy pasando de maravilla. Y yo digo, este señor nunca había disfrutado tanto. He prestado juramento y definitivamente seré miembro de la RAF hasta el final de la guerra. Mi rango oficial cadete, que bueno, con Lucas nos volvimos locos para los cargos de los militares, porque nunca sabes bien que volar es fantástico. Le dice a su madre: no me pongas suboficial en todas las cartas, que no lo soy, o sea, como la madre le pone un grado ahí, ¿no? Totalmente. No, hay muchas. Y después lo que tú dices también de las viñetas, hay unas historias que empieza a contar sobre una mujer en Estados Unidos que siempre tiene unos perritos, unos caniches que ladran, y que el único mérito de la señora es tener un anillo con el que luce por todo. Bueno, y eso ya es un cuento de los que van a ser los cuentos de Roald Dahl. O sea que en las cartas hay muchos momentos en que ya se anticipan y que uno podría recortarlos y ponerlos como relato porque funcionan perfectamente. Sí, además gente extraña esta de Nueva York, que él dice: está en una casa de una señora repugnante, la comida ha sido un horror, la conversación no sé qué, dice, pero
hemos vivido una gran experiencia, o sea, que todo lo lleva hacia un terreno cómico, ¿no? Y el perro que tira pedo. Ah, la sí. manada. Este lo voy a leer porque esto le encanta a la gente. Bueno, pero el de la señora a mí me parece increíble, el de la señora Increíble. que tiene una piedra preciosa. El de Evelyn Mac. Se la ponen los pechos, además. Sí, Ah, sí, no me acuerdo de eso. Acá, pero este es impresionante. El siguiente pasaje es uno de los, Roald Dahl es joven, está trabajando en la Embajada Británica de Washington y un amigo le pide que le cuide el perro por unos días, lo que da lugar a esta escena. Y esto es lo que él le cuenta a la madre. Por la mañana me lo llevé a la embajada y dejé que se quedara en mi oficina, el perro, ¿no? Pero se tiraba pedos sin cesar y con ganas. Le dio por tirarse un pedo mientras yo dictaba algo a la secretaria y tuve que echarlo de la habitación para que ella no pensara que el culpable era yo. Pero empezó a rascar la puerta y me vi obligado a dejarlo entrar de nuevo y abrir todas las ventanas. Siguió tirándose pedos con regularidad y alborozo durante el resto del día, mientras yo me pelaba de frío con las ventanas abiertas. En un momento dado salí de la habitación para ir a ver a alguien y al volverme lo encontré sentado encima del escritorio entre montones de papeles secretos y cajas de color rojo cuyas tapas llevaban inscritas las iniciales GR. Pero bueno, tiene muchas... claro, como el nivel de detalle me sorprende a mí, porque no es que esté escribiendo correos electrónicos, sino que, realmente a mano está escribiendo cartas largas y muy detalladas y muy, muy animadas, muy llenas de imágenes, ¿no? Muy visuales son. Sí. Con lo cual no sorprende que después también, como decía Elvira, se dedicara a los guiones. Tú en tu prólogo decías que la gente dice, claro, que los... ¿Cómo era? Que los... cineastas. Es que me ha recordado hasta que yo escribí un prólogo porque yo no me acordaba, pero bueno. Sí, sigue por ahí, sigue en una edición que sigue dando vueltas. Pero que tú decías que él había inspirado a muchos cineastas, sí, por su capacidad de crear imágenes tan vívidas. Siempre se ha dicho que he hecho yo para merecer esto. Tiene la escena de cómo Carmen Maura mata a su marido con una pata de jamón. Sí, siempre se ha dicho que estaba muy inspirado en un relato para Hitchcock de Roald Dahl. Y el de Hitchcock se puede ver en YouTube, está muy muy bien. Es un corto de Hitchcock que es sobre ese relato que se llama Cordero Asado, sí, y está súper bien. Y después están todos los que Roald Dahl adaptó de sus propios cuentos para la BBC, que también se pueden ver muchos en YouTube. Y a mí lo que me alegra, lo que me gusta es la alegría esa. Siempre decimos que tiene un niño interior que no mata a lo largo de su vida. La alegría esa de repente de cómo empiezan a gustar en Estados Unidos, que es donde él empezó a ser escritor, porque por el accidente de aviación tiene que dejar de pilotar, se va a trabajar a la embajada en Washington, y como él, a través de este relato de su accidente, empieza a publicar y cómo le cuenta a su madre abiertamente lo contento que está de lo que están gustando sus relatos, y le empieza verdaderamente, es como una extensión, porque en esas revistas que publicaban tantos cuentos, pero era complicadísimo empezar a publicar, y realmente, tardó poquísimo en que Disney lo llamara para la historia de los Gremlins, que dicen que era una leyenda de la aviación británica, que probablemente no la inventó él, pero la contó él. En realidad era como una fábula que tenían entre todos los aviadores, de que los Gremlins eran unos duendecitos que iban y creo que eran de la competencia del enemigo, entonces que averiaban la máquina del avión, ¿no? Era algo así. Y entonces, pero aparentemente más de un soldado contaba esta historia, entonces él fue y se la llevó a Disney y le puso a disposición Disney un montón de dibujantes para que creara el personaje. Y al final no sé qué pasó, no se pusieron de acuerdo. La historia que finalmente salió no es la de Roald Dahl. Creo que él lo publicó como libro, pero la película que se hizo la contó otro soldado. Sí, lo que le empujó Disney es a escribir el relato y a que un montón de dibujantes, que claro, te das cuenta de lo increíble que debía ser ese mundo, ¿no? Porque ahora te parece algo mágico, pero de repente el viajar a Hollywood, ser invitado por Walt Disney, que tuviera allí como a su disposición como los mejores dibujantes del mundo para dibujar su historia, ¿no? Realmente, él era una persona imaginativa y
y valiente para esa vida, pero realmente también tuvo mucha suerte porque estaba como en el lugar adecuado donde tenía que estar. Me parece que era muy seductor en muchos sentidos, entonces eso le atraía, comillas, buena suerte, es decir, como que tenía una presencia. Él dicen que entraba en un lugar y bueno, las mujeres se volvían locas. Y aparte la altura. Sí, 2 metros prácticamente. Claro, y entonces toda esa parte de Washington que es increíble, cuando él empieza a hacerse famoso y cuando, yo qué sé, es muy gracioso, cuando él le cuenta a su madre todas las dificultades que hay en Washington para encontrar piso, ¿no? Y entonces él encuentra finalmente una casa y dice, me han dicho que me quitan la casa porque el dueño quiere volver a vivir a la casa, me tengo que ir. Pero tú no sabes lo caras que están las casas aquí, que él cuenta como una historia de un tío que se ahoga en el río y alguien lo saca del río, ¿no? Dice, lo sacó del río y se fue directamente al piso donde vivía el tío para ver si se lo podía quedar él. Y le dijeron, no, se va a quedar el que lo empujó, ¿no? Y también dice, mi gestor inmobiliario, que es increíble, me ha ofrecido una casa sin verla porque ha habido un asesinato. Sí. Y entonces todavía está manchado de sangre. O sea, realmente, él pasaba un tiempo escribiéndole. ¿Cuánto tiempo pasa un hijo escribiéndole tantas cartas a su madre? No sé, por eso digo, y aparte a mano, o sea, que no es lo mismo que hoy, ¿no? Que uno va contando de a poquito, o sea, eran cartas largas y con mucha información. Y de hecho lo que se cuenta al final en el libro es que se fue a vivir cerca de ella. Hay una cosa que estaba pensando, cuando tú decías todo esto, que finalmente él, con esa alegría, ese optimismo, le blindaba, es decir, había muchas cosas graves que no le contaba la madre. Y fíjate qué curioso que al final, en una de lo que cuenta el biógrafo, es que la madre no le dice a él, lo cuenta él mismo en realidad, la madre no le dice a él cuando sabe que va a morir. O sea, él se pasó la vida, digamos, poniéndole todo bastante bonito a la madre para que estuviera contenta, y cuando va a morir, la madre no le dice a él que va a morir. Lo hace llamar por teléfono, él estaba internado por una operación de columna, le ponen un teléfono en la habitación, la madre lo saluda, le pregunta cómo está, y después se muere. Pero él dice, ella ya sabía que se iba a morir, sin embargo no me lo dijo. Con lo cual los dos tenían la misma actitud de cuidarse mutuamente en las dificultades o en los momentos tristes, ¿no? Es una relación preciosa. O sea, a mí me parece que sobre todo lo que dice mucho es de esa relación tan estrecha y de una madre increíblemente valerosa, porque se quedó viuda muy joven. Con sus hijos y los hijos anteriores del marido. Y los hijos del marido, es decir, como madrastra y madre, y se hizo cargo de todos y realmente les dio una vida familiar muy rica. Y está claro que de alguna manera Roald Dahl es, además de un gran escritor, el ojo derecho de su madre. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta, alguna duda que... Es que yo creo que no podemos contar más de las cartas porque las tienen que leer. Porque, o sea que la verdad es que se pasa un rato... Que además muy son entretenido. muy entretenidos y son muy conmovedoras. Yo me acuerdo la primera vez que lo leí, me quedé como vibrando, como diciendo, lo quiero leer de vuelta ya mismo, ¿no? O sea, que son muy... Y podría leerlos un montón de veces, porque de verdad te cuenta la vida entera con todos estos acontecimientos que hemos ido contando de a poquito. Y como tú dices, no estaban pensadas para la publicación. O sea, eran cartas que salían intuitivamente, naturalmente, es decir, que él escribía como cualquiera de nosotros le escribe a nuestra familia. Claro, y de niño, o sea, que quiero decir, como hubiera sido tremendo un niño pensando en la posteridad, pero que son completamente naturales y en circunstancias. Es una vida, por otra parte, muy inglesa, ¿no? Y me encanta cuando dice, estoy feliz aquí. No veo ni lluvia, ni bombines, ni paraguas, ni... Eso es como el sueño de un inglés, ¿no? ¿Le puedes pasar el micro, Mariana? Muchísimas gracias. A mí, desde luego, me habéis convencido. Yo voy a comprar el libro. Una cosa que me llama la atención es que la muerte de la hija no quede reflejada
ninguna historia, ¿no? O a lo mejor sí, que sepáis, pero que yo recuerde, no. Y como comentabais que todo lo convertía en literatura, pues esto, una cosa tan probablemente la cosa más importante que le ha pasado, no quede, por lo menos de una manera así un poco soterrada, escondida, en alguna de sus obras, ¿no? Esto es muy inglés también, no sé si tiene que ver con eso, ¿no? Él le dedica a Olivia Mi amigo gigante, o el gigante bonachón. Se la dedica, pero en realidad cuando decimos que convierte en literatura es que las cosas de su vida real en las cartas las convierte, las vuelve literarias, pero en la obra él no usa sus experiencias directas, que yo recuerde, o sea, salvo lo del internado sí, lo de la escuela lo repite, o sea, lo usa de distintas maneras, el sufrimiento infantil, pero después de su vida personal no. Es que me parece que una cosa tan fuerte, tan brutal, es que es imposible no contarlo de alguna manera, no directamente, se me ha muerto mi hija, ¿no? Pero que quede reflejado en una obra tan vasta, además tan grande. Yo creo que eso es muy difícil de contar. O sea, también creo que cuando hablábamos antes de que todos somos hijos de nuestra época, queramos o no, incluso cuando nos miramos, aunque no nos parezca que no seguimos las modas, si miramos fotos nuestras de los años 80, sabemos que estamos en los años 80 porque algo se refleja en nuestra manera de mirar y de vestir y todo, ¿no? Yo creo que él es muy hijo de su época en el sentido de que, por ejemplo, ahora es muy posible que una persona se le muere un hijo y siente la necesidad de escribir un libro lo primero. O sea, es como todo es confesional, estamos acostumbrados ahora a un momento muy confesional, todo lo volcamos en lo que hacemos, todos sabemos casi la vida privada de todo el mundo. No solamente en los libros, en los podcasts, en los artículos, todo se vuelca ahí, y yo creo que Roald Dahl pertenece un poco al mundo anterior del pudor, la privacidad y de que el dolor es algo a lo mejor tan grande y tan íntimo que se guarda para uno. Sí, pero fíjate, en ese sentido, por ejemplo, estoy pensando en Kipling, otro autor inglés. También se le murió una hija muy chiquitita a los 4 años, y él sí que al final sí que tiene ahí por ahí cuentos en donde, por ejemplo, un cuento muy bonito que se llama Day, y este sí que era un autor inglés y además victoriano, ¿no? Entonces por eso me llama la atención. Sí, pero que no era, digamos, que no formaba parte de la tradición, o sea, o es que la hemos creado. Creo que ahora se empieza como confesional y yo creo que Roald Dahl era un escritor de ficción en el más puro estilo, o en el más puro sentido de la palabra. O sea, creo que en sus cuentos está como una especie de interior ético que él tiene, que hablábamos antes, de quiénes son los culpables y los salvadores de una desgracia, ¿no? Pero él abominaba por lo que yo le he leído, las autobiografías, y no sé, pienso que ante un dolor tan grande, pues hay quien lo puede escribir y hay quien no verdaderamente, ¿no? Sí, ahora me acuerdo de algunas cartas muy trágicas. Un par de cartas muy conmovedoras, una que le escribe a un soldado que fue el que le rescató cuando tuvo el accidente en medio del desierto, que básicamente le arropó durante una noche en el desierto, que es otro tema interesante que se va un poco por otro lado, pero que es que él también crea su propio mito con su madre. Entonces, claro, a veces exagera las cosas y se convierte en un héroe, pero lo que decía es que a dos de las cartas más trágicas, esta y otra en la que le cuenta a su madre como de manera muy telegráfica el derrame que tiene su mujer, son las menos literarias de todas. O sea, ahí no hace ningún tipo de broma, no hay hipérbole, no hay nada, es la realidad desnuda. Y en cambio, por ejemplo, él, que tuvo también sus propias tragedias, hay una parte en la que le hospitalizan, le hacen unas operaciones horrorosas, es una tortura de semanas o meses, y te partes de la risa, ¿no? Porque ahí sí que puede hacer broma, ¿no?
pero en cambio sobre esas cosas tan delicadas no se permite ningún tipo de floritura, ni de broma, ni siquiera de broma macabra, ¿no? Es que a lo mejor no hubiera sido Roald Dahl el que hubiera Claro. contado. No, digo que es como que no hubiera entrado dentro de su estilo, me parece. Hay una foto en el libro que eso te parte el corazón, que es él delante de la tumba de su hija y no sé si pone una frase solamente Sí, para él siempre va a estar de pie, que ella siempre va a estar viva, ¿no? Acá. Dice en la lápida quedó inscrita la frase: ante mí ella siempre está viva. Y él dice, yo creo que a mí me parece que el gigante bonachón se lo dedica a Olivia y el personaje se llama Sophie, como la madre, ¿no? Pero para mí esa nena, lo que pasa es que él siempre lo ficcionaliza. Entonces, por ejemplo, en Matilda él no es él, es Matilda, o sea, lo pone en otro personaje, no lo migra directamente. Y en Boy es donde dice que él va a contar cosas de su vida, pero que no nos creamos nada porque él nunca cuenta biografía directa, porque a él las biografías le parecen aburridas. Entonces es como que es una autobiografía de mentira. Entonces creo que es lo que dice Elvira, que él sí. no... Y bueno, y además creo que estamos ahora en un momento en el que pensamos que lo importante es el hecho más que la literatura. Es decir, que si escribes un libro sobre la muerte de un hijo, lo importante es la muerte del hijo, no el libro que estás escribiendo, ¿no? Y yo creo que no, por muy grande que sea la desgracia, a lo mejor tú no te ves capaz, y yo creo que en eso era muy inteligente, muy brillante, no te ves capaz de abordar un asunto así. ¿Por qué? Porque para él estaba por delante la literatura y luego el hecho. Y creo que vivimos una época menos literaria en el sentido de que parece que la confesión es tan importante como cómo se escribe esa confesión, ¿no? Pero bueno, eso ya son teorías. ¿Alguien más que quiera preguntar, consultar? ¿Nadie? Sí. Las cartas de la madre no... Las cartas de la madre no se guardó ninguno, no existen, no las encontraron. Así que evidentemente lo que cree el biógrafo es que él no las guardó, lo cual es un poco cuestionable. Yo ahí también. salgo en su defensa porque él se mudó a muchos sitios, sí, y realmente, o sea, es eso de un niño no piensa en la posteridad, pues a lo mejor en el internado él, cuando tú recibes la carta de tu madre, o sea, yo que me he cambiado tantas veces de lugar, pues cuando tengo 5 cosas así de mis padres, de cartas y tal, primero por los propios mudanzas y luego porque tú no consideras en ese momento que es tan importante. Sí, más si él nunca pensó que iba a ser lo famoso que después fue, ¿no? Otra cosa curiosa es que la madre, cuando él, para él fue tan tortuosa la época escolar, cuando termina la secundaria, le dice, la madre insiste en que él haga una carrera universitaria porque como toda madre le preocupa su futuro y él le dice, lo siento mamá, pero yo no piso nunca más una institución educativa, me voy, y se va a Yale a buscar un trabajo, y es donde se termina yéndose a vivir a África. Y en ese momento, como la madre está tan preocupada, consulta a una vidente y la vidente le dice, no se preocupe, su hijo va a ser escritor. Esta es la historia que circula, hay que ver después cuánta literatura hay, pero eso dice el biógrafo. Bueno, está bien, como historia, Buena. como historia de ficción funciona. Buena. Claro, si no hubiera sido escritor no se hubiera sabido. Ay, Juan. Por allá Juan Cruz. No, me gustaría, como Elvira ya ha escrito de ello, pero los demás también sabrán del mismo asunto. ¿Cómo ven ustedes el tema de la cancelación? Bueno, pero yo creo que a Roald Dahl no lo han cancelado, o sea, vive una vida muy saludable. Yo creo que es que entramos, yo creo, en un universo muy americano, donde creo que hay una capacidad para crear chivos expiatorios y de repente expulsar a un tipo de...
un programa de televisión, de un periódico, del New Yorker, de donde sea, ¿no? Yo aquí en España verdaderamente no lo veo. O sea, yo creo que no sé qué casos puede haber. Bueno, se me ocurre uno. Y no voy a decir el nombre, pero es un periodista cultural que perdió su trabajo y que lo conocemos de muy recientemente, ¿no? Pero creo que no, ahora se llamará cancelación. Creo que cuando se nombran las cosas con un nombre parece que cobran ya un sentido, ¿no? Pero creo que eso siempre ha existido en Estados Unidos, esa forma de juzgar, de pronto de apartar a una persona, ¿no? Que de repente dices es el garbanzo negro y a lo mejor es simplemente una persona más de un sistema que funciona así, ¿no? Pero no sé, aunque no nos parezca, a lo mejor ahora en el momento que estamos viviendo, pienso que somos una sociedad más compasiva que la americana. Pero bueno, de Roald Dahl creo que ha superado su... más difícil lo ha tenido Mark Twain, por ejemplo, ¿no? Pero creo que la literatura sobrevivirá. Sí, pero Juan, tú dices porque quisieron cambiarle algunas palabras, Pero él mismo cambió cosas. Sí, no, pero ahora, recientemente, quisieron cambiarle que si decía gordo, que si decía no sé qué. También hubo un caso con él en los años 60, cuando él escribió Charlie y la fábrica de chocolate, el libro pasó, pero cuando se hizo la primera película, saltó a la luz el tema de que los Oompa Loompa eran negros y venían en una cajita de África y tal. Pero saltó con la película, en el libro no lo habían detectado. Y ahí se cambió, no me acuerdo si Charlie, no me acuerdo si uno era negro, el otro era blanco. En fin, pero que sí que últimamente dijeron esto de cambiarle las palabras que eran incorrectas, políticamente incorrecto. Yo creo que en definitiva, bueno, a mí me parece un error en cualquier caso. Creo que todos estamos de acuerdo en que es un disparate, que a un autor hay que respetarlo tal como es, como decidió ser, porque en definitiva no es un ingenuo, decidió tener un determinado estilo y ese es su estilo es lo que lo hace tan sobresaliente, tan único, tan extraordinario, porque ¿quién nos hace reír como nos hace reír Roald Dahl? No solo a los niños, sino también, él en alguna de las entrevistas que le hacen en la tele, dice que, no sé, creo que usa una palabra en un cuento que es bragas o algo así, y que los niños se ríen a carcajadas. Entonces, claro, ese es el efecto Roald Dahl, que muchas veces dice lo que no estamos esperando oír, ¿no? Como yo cuando recién leí este fragmento donde todo el tiempo habla de los pedos. No estamos esperando, ustedes no están esperando que yo lea eso. Y esa no expectativa es lo que rompe en risa, es lo que hace que nos dé un atasco de carcajada, porque él va siempre por donde no lo esperamos, tanto temáticamente como formalmente, así como a través de la lengua, ¿no? Pero fíjate que esto no ocurre tanto con la literatura de adultos, es decir, que yo creo sus cuentos para adultos no van a tener ningún problema. El problema está en que cuando entran los niños ya entramos nosotros a juzgar qué es lo que deben leer o consumir los niños, ¿no? Entonces, en un país tan violento como es Estados Unidos, donde a los 13 años un niño puede ver perfectamente una película súper violenta, de repente un libro se convierte en algo peligroso para un niño. Yo me acuerdo, la primera visión que tuve de todo esto fue, pues no sé, hace muchos años, cuando no sé si yo había publicado 2 o 3 libros de Manolito y hubo un encuentro con profesoras de literatura, con académicas de literatura infantil americanas. Habían hecho un viaje aquí para un congreso o algo así. Entonces estábamos ahí autores españoles para que nos preguntaran sobre nuestros libros, ¿no? Solo se dirigieron a mí, con una agresividad, era el personaje reunía todos los defectos que podía, o sea, era sexista, machista, violento, era un
una especie de loa al bullying, te estoy hablando de hace muchos años, y yo me quedé completamente herida por aquello. O sea, yo dije, pero ¿y por qué yo? Hay más autores. Y es porque tenían muy claro que para ellos era un lenguaje subversivo. O sea, lo escatológico fue una cosa absolutamente condenada, o sea, increíble, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera autores como Roald Dahl lo que hacen es como el guardián entre el centeno, ¿no? Es como, de alguna manera, con su prestigio internacional, lo que hacen es proteger la obra de otros autores y velar por la libertad de expresión. Yo tengo una pequeña anécdota de editor que no tiene que ver estrictamente con la cancelación, pero fue inesperado, porque una de las cosas graciosas que hay en el libro es una caricatura sexual de Hitler. Le envía a su madre una caricatura de Hitler. Y bueno, pues es una de las cosas interesantes que hay en el libro y aparecía en la contraportada. Lo envié a imprenta y cuando ya estábamos con las rotativas a punto, me escribieron de la corporación que maneja los derechos de Roald Dahl hoy en día, porque ya no es la familia, sino que lo han delegado en una gran corporación. Tuve que parar, llamar a la imprenta y decir que nada, que había que quitar la referencia a la caricatura de Hitler en el libro, que además es una cosa que sí que está en el libro, ¿no? Pero que también hay un grado de paranoia por parte de los herederos para que no se les estropee el producto, ¿no? O sea que hay una cuestión de mercado también muy clara. ¿Cuál era el riesgo ahí? Porque es contra Hitler. Sí, pero igualmente no querían que eso figurara en ningún lado. Irónicamente también figura en la primera edición del libro británico. Claro. Pero algo habrá cambiado en los últimos años, desde el 2016 hasta ahora, ¿no? Que ya no querían que eso apareciera. Aparte, eso es como subestimar al lector, a los lectores, porque es como que no tenemos capacidad crítica, ya seamos niños o adultos, de decidir y de juzgar por nosotros mismos si lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo... Bueno, y además es que hay una cosa, yo tengo lamentablemente tengo muchísima experiencia en esto, ¿no? Hay una cosa, y es que los cuentos tienen que tener algo subversivo. Los cuentos para niños, o sea, tienen que ser algo transgresores, porque estás llegando a su intimidad, los estás haciendo lectores, imagínatelo en la intimidad de su habitación, bueno, aunque lo lea con su padre o su madre, pero luego solos. Estás creándoles su independencia mental, su capacidad crítica. Entonces el humor, digamos, es como el bálsamo en lo que va todo eso, ¿no? Pero es ahí donde más policía ha habido. O sea, no creo que ningún escritor para adultos haya sufrido lo que los autores de literatura infantil. Hay muchos también autores mediocres que se han convertido en los primeros policías, señalando a otros. O sea, que con esto es que como que hay que tener un cuidado tremendo. Y voy a decir otra cosa, cuando el libro es subversivo, porque el mío, el lenguaje lo fue, cuando es transgresor, ocurre, la niña tiene una identificación tan grande con el personaje que claro, ahora yo ya recibo lo que piensan como adultos. Entonces, les ha acompañado durante el bullying que sufrían en el colegio, les ha acompañado durante sus complejos por estar gordos, les ha acompañado cuando sus padres discutían, les ha acompañado. Entonces, lo que no saben a veces esta especie de pedagogos de la literatura es que los libros llegan de manera muy diferente a la mente infantil, mucho más diferente que los libros de buen comportamiento. No tienen nada que ver. Eso probablemente no les llegan a los chicos, los que son así. El que sí, por ejemplo, en determinado momento quisieron sacar de circulación de Roald Dahl fue Los Cretinos, que es el más usado de todos, para mí es el mejor, y yo creo que seguramente para los chicos también, que se llama Los Cretinos, que es un matrimonio que se hace todo tipo de maldades el uno al otro.
pero barbaridades. Así como ocurren en sus cuentos para adultos, lo mismo pasa que es para niños, pero me parece desopilante. Cuando a mí me dicen, ¿qué libro le compro a mi hijo? Yo le digo, comprarle Los Cretinos. Es lo mejor que hay. Y además, Los Cretinos tiene una parte en la tradición oral, porque hay un cuento, en los cuentos Al amor de la lumbre, que hizo el antólogo fue Rodríguez Almodóvar. Hay uno de la literatura española que estará en todos los países seguro, que es un matrimonio que está peleándose y entonces llega de pronto un mago y les dice, pide 3 deseos, podéis pedir entre los dos. Entonces se ponen a discutir y uno le desea a la mujer que le salga una nariz con una morcilla. Entonces se hace realidad. La mujer le dice, pues a ti que te dé con la sartén en la cabeza. O sea, al final el tercer deseo solo sirve para deshacer todo lo que los 2 deseos miserables han creado. O sea, que para que a la mujer se le quite la nariz, para que al otro se le quite... Entonces, tú cuando leías eso de pequeño decías, pero son idiotas, son completamente idiotas. Pero era una mezcla de humorismo y de saber, yo qué sé, lo que las situaciones absurdas nos llevan a las personas en la pelea, ¿no? Sí, aquí había una pregunta, ¿no? Sí, al hilo de esto, quería decir que una cosa son los derechos sobre la obra y otra cosa es poder modificar la obra. Pero luego, esto nos llevaría a una discusión eterna. Sí. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Yo creo que el hecho de sentirte el ojo derecho de alguien, de tu madre, eso implica una dosis de ternura en vena tan maravillosa que te puede llegar a hacer esos desarreglos en el relato. Es decir, tú estás relatando algo, el lector imagina un final convencional y de repente se encuentra con que es algo completamente distinto. Mi pregunta es esa. ¿Hasta qué extremo pensáis que esa ternura que experimentó y vivió Roald implicó ese cambio en su perspectiva literaria? Pero para mejorarla o para empeorarla, o sea... Para mejorarlo sin duda. Vale. No, pues que yo creo que eso, aunque no hubieras sido escritor, en tu vida es lo mejor que te puede pasar, ¿no? O sea que... Tú respondes un poco en el prólogo cuando hablas de cómo él apela al lector permanentemente, como apelaba en las cartas a su madre, ¿no? Es algo que pasa de las cartas a la literatura. Eso sí, pero no sé si responde a lo que estaba preguntando el señor. Sí, lo que estoy preguntando claramente es un escritor que tiene una relación con su entorno determinada, como es el caso de Roald, muy marcada por esa paradoja literaria, porque es una paradoja continua, el cambio del relato, el cambio de perspectiva, el llevarte por un lado que es completamente improvisado. ¿Tiene algo que ver esa relación de ternura con su madre, el sentirse, la seguridad que implica el sentirse ojo derecho de alguien? Yo creo que, no sé si tiene que ver en su elección de los cambios completamente formales del relato, pero sí que sin duda contribuye a todo lo que es su personalidad, su persona y su autoría sobre las cosas, es decir, el derecho que él siente sobre su literatura y sobre todo. Está respondiendo que sí. Sí, totalmente. Bueno, pero esto es una discusión muy larga y muy psicologista, ¿no? Porque yo creo que ni una víctima te hace buen autor, ni una vida fabulosa te hace buen autor. O sea, que yo creo que el camino del talento tiene es algo más misterioso. Sí, pero sí que probablemente le da mucha seguridad en sí mismo para cualquier cosa que haga. Eso sí. Y lo que decía Lucas, bueno, lo último en el prólogo, lo que decía es que ese querida mamá que utiliza todo el tiempo para las cartas, sea implícito o explícito, después él lo migra a su literatura y siempre en sus relatos, sobre todo para niños, pero también en algunos para adultos, siempre hay un lector implícito, hay alguien a quien él está invocando, a quien se está dirigiendo y que yo sostengo que puede venir de esta costumbre que tiene tan desarrollada de escribir las cartas, ¿no? Muy bien, pues Bueno, muchísimas gracias.